Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa. Good morning, everyone. We have first question here. Foro Noticioso. Celia, go ahead. Buenas tardes, Medina, por las expresiones que usted hizo anteriormente con relación a las pensiones, yo le pregunto si podrían estar en riesgo las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica o no. Bueno, miremos lo que está pasando. El fondo de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica se está quedando sin dinero. Pero yo lo veo como nuestra responsabilidad, compartida con la administración y con la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, de asegurar que los pensionados reciben su pensión. Si miran lo que logramos hacer en el Estado Libre Asociado, ¿verdad?, lo que se llama el Commonwealth, terminamos con un sistema de pay-go, donde las pensiones se pagan de los recaudos del mismo año. Yo no te puedo decir cómo se va a resolver la quiebra de Prepa, porque todavía está por verse en corte, pero en mi opinión personal, las prioridades tienen que ser asegurar las pensiones y lograr el menor aumento posible para los consumidores. Dentro de esto también se tiene que tomar en cuenta los derechos de los acreedores que prestaron el dinero y pues al final la jueza nos va a dar su determinación. Pero definitivamente las pensiones tienen que estar en el frente en términos de nuestras prioridades. No hay riesgo. Ahora mismo el plan de pensión de la Autoridad de Energía Eléctrica se está quedando sin dinero. Nuestro rol es ver, encontrar la solución. Lo que pasa es que no te puedo dar la solución hasta que la tengamos definida. Robert, do you want to add something to that? Yeah, voy a hablar inglés, pero let's go back for a second. Vamos a dar para atrás un momento. Primero que nada, el trasfondo de la Junta con relación a las pensiones ha sido claro. En la presentación anterior hablamos de que el fondo para las pensiones de 600,000 empleados que no tenían fondos anteriormente, eso fue la inversión que se ha hecho, ha sido una prioridad y es parte del plan fiscal. Los fondos para el Fondo de Pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta hace un mes, o digamos 2 meses, estábamos bajo la impresión de que el Fondo de Pensiones será financiado por el tercer o cuarto trimestre del 2024 o hasta ese trimestre del 2024, y hace como 2 meses o menos se nos notificó que esa presunción estaba equivocada, que esas presunciones estaban equivocadas y que tan pronto como abril de este año se quedarían sin fondos, nos informó la autoridad. Entonces trabajamos con el gobierno y financiamos todo, o sea, hicimos pagos para cubrirlo hasta finales de junio, así que ahora mismo tiene fondos suficientes hasta el 1 de julio. Ahí termina ese año fiscal. Para el próximo año fiscal estamos trabajando con el gobierno y hemos identificado recursos que se le deben a la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea que son recursos propios de ellos, pasivos que se le debían a la Autoridad de Energía Eléctrica, que se podrían utilizar para financiar los pasivos más allá del 1 de julio hasta hacia finales del 2024. Durante ese tiempo estamos trabajando con el plan de ajuste está pasando por los tribunales. Los pasivos de pensiones son una obligación de la Autoridad de Energía Eléctrica, es un costo de la Autoridad de Energía Eléctrica, son parte del plan de ajuste de la autoridad. Así que ahora existe esa diferencia entre el momento en que se vaya a resolver el plan de ajuste de la autoridad y el momento en que se quede sin fondo el fondo de pensiones. Así que hay dinero suficiente de ahora hasta el 1 de julio. También hemos asignado recursos para llevarlo hasta el tercer trimestre de 2024. Esperamos que para esa fecha ya esté aprobado el plan de ajuste y entonces se identificará cualquier recurso necesario más allá de esa fecha. Pero no lo podemos adelantar al plan de ajuste. A nadie le está faltando sus pensiones, sus pagos de pensión. Y entendemos que hasta el momento que nadie se quedará sin ese pago de pensiones, y la Junta sí ha establecido claramente en su pasado que es una muy alta prioridad las pensiones, por eso ha establecido un fondo para las pensiones para asegurar esos pagos.
Así que es una obligación de la autoridad, no tenían los recursos suficientes, se está manejando como parte del plan de ajuste, pero ahora mismo no se ha perdido ningún pago, no se ha omitido ningún pago, y mientras ¿verdad? El plan de ajuste pasa por los tribunales y finalmente se aprueba, Medina, ahí están asegurados los me refiero pagos. más a usted porque necesitamos en español, a base de lo que acaba de decir el señor Mujica y lo que usted señaló del PayGo, estamos hablando de que esto de las pensiones va a depender año tras año de los recaudos del gobierno, que el año que esos recaudos vayan mal, ¿estaría en peligro esa pensión o eso está seguro en términos, Bueno, sacándolo de prepa? Muy bien, voy a repetir un poco de lo que habló Robert en español y voy a expandir un poco en el PayGo y el plan, ¿no? En términos de las pensiones de prepa, ya se identificaron los fondos a corto plazo para que de aquí al fin del año fiscal las pensiones se paguen. Y también hemos identificado fondos a este momento del comienzo del año fiscal hasta fin de año para que las pensiones se paguen adecuadamente. Eso es importante porque el plan de ajuste está en la Corte ahora mismo. Y aunque nosotros incluimos el pago de las pensiones como parte del plan de ajuste, hasta que la jueza no tome su determinación final, e inclusive si hay apelaciones, vaya a los circuitos o a donde tenga que ir, ese plan no va a ser final. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo en este momento es identificar los fondos, o hemos identificado los fondos, a corto plazo. Es importante mencionar que nosotros realmente nos enteramos en la Junta hace solamente varios meses que el plan de pensiones de prepa se estaba quedando sin dinero en este año. Lo que nos habían informado y los análisis que nos habían compartido nos decían que el plan de pensiones de prepa tenía suficiente dinero como para pagar esas pensiones adecuadamente hasta el 2024 en algún momento. Por lo tanto, nosotros hemos sido ágiles en términos de resolver a corto plazo nuestra intención de que no haya ningún pensionado que no reciba su cheque. Y yo me siento cómodo que dentro del plan de ajuste las pensiones están contempladas. Pero tenemos que esperar a que el plan de ajuste corra su curso en las Cortes y lleguemos a una decisión final para que entonces se pueda implementar y podamos tener esa estructura financiera para financiarlo. Con respecto a la pregunta del PayGo, nosotros no solamente creamos el PayGo, pero también creamos un fondo de pensiones. Si recuerdan, en la reunión anterior que tuvimos aquí en este mismo lugar, se presentó la Junta de Directores de ese trust y se ha estado invirtiendo parte del surplus en ese fondo para complementar lo que se llama el PayGo. La realidad es que el PayGo hoy está en su punto más alto. En la medida que el tiempo pasa, pues sabemos, ¿verdad?, que va a haber una reducción de personas porque ya no van a estar entrando personas nuevas al sistema. Y es por eso es que está importante lo que se llama el freeze. Así que con el tiempo el PayGo va a bajar, va a ser un % menor del total de los recaudos de cada año, el total del presupuesto, pero estamos complementándolo agresivamente con la creación del Retirement Trust y los fondos de eso salen de los superávits. Next question is Channel 6. Saludos, Antonio Medina, Félix Alemán, Canal 6. Usted habló, ahorita me llamó la atención cuando dijo que quería hablar como puertorriqueño, aparte de ser miembro de la Junta, y dijo por qué quería ser parte de la Junta. Usted tocó el tema de los fondos federales. Una de las cosas que dijo fue que querían ver cómo se utilizaban esos fondos federales. Mi pregunta es, hasta el momento, los fondos federales que han llegado a Puerto Rico por las diferentes condiciones, como usted señaló, ya sea por el huracán María, los terremotos, el tema de la pandemia, hasta el momento, ¿cómo usted, como puertorriqueño y como miembro de la Junta, ha visto se han ido trabajando los fondos que en Puerto Rico hay una percepción de que corren lento? Yo creo que como puertorriqueño número uno, quiero volver a recalcar la intención, mi intención, tanto cuando estuve en PRITCO, como en la empresa privada, como ahora en la Junta, es crear un mejor Puerto Rico. Y quiero dejar eso claro. Y por eso trabajo en la Junta y contribuyo en la manera que pueda para el futuro de nuestra isla, de nuestros hijos.
Puntualmente con respecto a los fondos de reconstrucción, yo creo que es claro que el deployment de esos fondos ha sido sumamente lento. Desde el comienzo de los fondos del huracán ha habido diferentes razones, ¿verdad?, por las cuales el deployment de esos fondos ha sido, ¿verdad?, a una velocidad menos de la que nosotros quisiéramos. Pero yo creo que también hay que mirar a Core 3 hoy en día, en el presente, y si miran la curva de inversión, hemos visto como la curva de inversión en los últimos, por lo menos 2 años, yo sé que se ha acelerado en términos del número de proyectos. Se ve en nuestras calles, se ve en nuestras carreteras, ¿verdad? No todo está perfecto, sabemos que no se puede tapar el cielo con la mano, pero estamos viendo a través de Puerto Rico diferentes proyectos de reconstrucción, tanto a nivel municipal como a nivel de proyectos del Estado. Por lo tanto, se está empezando a ver esa obra. Nos queda mucha cantidad de dinero a través de los próximos 10 años. Si volvemos, los detalles están en el plan el plan fiscal que presentamos, pero hay mucho dinero todavía que queda. Parte de ese dinero se enfoca en desarrollo económico. Nuestra posición, y estamos al comienzo de este proceso, es que en la medida que la Junta termina con la reestructuración de PREPA, que es la última entidad del gobierno en quiebra, nuestro enfoque tiene que convertirse desde ahora al momento en que la Junta termine sus operaciones, cuando eso sea, en asegurarnos que las bases económicas sean las más sólidas posibles en la medida que nosotros podemos ayudar el proceso. La Junta no tiene el rol directo, sino que lo tiene la Administración, el Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, el gobernador con su equipo, Omar Marrero, en AFAF y en el Departamento de Estado con su equipo. Por lo tanto, tiene que ser un trabajo conjunto. Y como mencionó alguien durante la reunión de las personas que participaron, tiene que ser en conjunto con la comunidad de negocios y la comunidad empresarial de Puerto Rico. Porque el desarrollo económico de un país no es exclusivamente la responsabilidad de un gobierno, y mucho menos de la responsabilidad de una junta. Tiene que ser una responsabilidad conjunta, donde logremos mejorar el sistema de permisología, donde logremos mejorar el sistema contributivo, hacerlo más competitivo y agilizar los procesos de gobierno para que sea más fácil hacer negocio en Puerto Rico, mientras al mismo tiempo estamos utilizando algunos de estos fondos para fomentar las industrias y los comercios y las áreas de negocio que son nuestras capacidades, que son nuestras habilidades y nos permiten crecer nuestra economía. Gracias. Esa cultura o disciplina en el país de trabajar en conjunto, sector privado, sector público, comunidad. Tenemos que tenerla, tenemos que trabajar hacia el futuro todos juntos. Todos somos puertorriqueños, podemos tener diferentes puntos de vista, podemos tener diferentes preferencias en diferentes temas, pero todos tenemos, yo creo, la gran preocupación de mejorar el país para nuestros hijos. Gracias, board member. Mr. Chairman or Robert, do you want to add something to that? Señor presidente o Robert, ¿quieren añadir algo? Bueno, les vamos a pasar las preguntas a los reporteros que están en línea. Creo que John Marina tenía una pregunta. Adelante, John. John, ¿me escuchas? Sí, me disculpo, mi micrófono estaba en silencio. El equipo de mediación reportó esta semana que no hay negociaciones activas con los bonistas. Nos disculpamos, pero el audio que estamos recibiendo de Zoom está entrecortado. Quería ver la visión de la Junta de por qué. Nos disculpamos nuevamente. El audio está entrecortado, no se puede interpretar la pregunta al español. Me perdí un poco de la pregunta porque se estaba cortando el audio. Pero realmente no tengo mucho que añadir, más allá de que no hay mediación activa actualmente. La Junta siempre está abierta a mediación
Siempre estamos abiertos a tener conversaciones dentro y fuera de la mediación, pero no puedo entrar en detalle más allá de eso porque por la naturaleza de la mediación. Pero se están dando conversaciones fuera de la mediación. Siempre hay conversaciones llevándose a cabo y son conversaciones constantes. Una pregunta, seguimiento. Nuevamente nos disculpamos, el audio que estamos recibiendo a través de Zoom se escucha entrecortado. Voy a hablar por mí. Una es que el Estado Libre Asociado no tiene dinero extra por ahí tirado. Lo que el Estado Libre Asociado tiene se necesita para asegurarnos de que Puerto Rico esté listo para desastres futuros y las prioridades en el plan fiscal. Y lo segundo que voy a decir es que el Estado Libre Asociado no es quien está pidiendo prestado aquí. La Autoridad de Energía Eléctrica fue quien pidió el dinero prestado. Tenemos una pregunta adicional, Alex. Bueno, quiero hablar inglés. Usted habló de que hay unos fondos identificados para el pago de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica para los pensionados. Quiero saber, ¿son fondos de entidades privadas que le deben dinero, del propio gobierno? ¿De qué cantidad estaríamos hablando? Si es mixto, me gustaría saber un poquito sobre esa cantidad de dinero que ustedes encontraron para poder pagar esas pensiones. La primera pregunta. Okay. So the rate that we're spending is about $30 million. Estamos gastando unos $30 millones al mes. Y nuevamente, hace varias semanas se nos dijo que eran $22 millones al mes y ese número sigue cambiando. Ahora estamos a $30 millones al mes. Los fondos vienen, son fondos de la autoridad, básicamente. Vienen de los fondos de la autoridad. Inicialmente lo identificamos dentro de su presupuesto y eso se utilizó hasta final del año de los propios fondos de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ha habido una controversia continua de otros fondos que se le debían a la autoridad. Esas responsabilidades por pagar de diferentes agencias que le deben dinero a la autoridad y que no han pagado esas responsabilidades. Así que hemos identificado algunas que pensamos que sí se les deben y otras que no estamos tan seguros, pero las que pensamos que se les debe, eso nos pueden llevar varios meses, hasta octubre potencialmente, con esos otros fondos. No son fondos del Estado Libre Asociado, todos estos son fondos que se les deben a la autoridad y que identificamos que no se les había pagado. Gastamos mucho tiempo identificando cuáles eran las fuentes que tiene la autoridad que pudiéramos usar hasta llegar al punto de tener un ajuste donde tengamos una solución más a largo plazo. Ha dado a entender que le han dado información errónea. ¿Quiénes le han dado información errónea? ¿La gente de la Autoridad de Energía Eléctrica o quién del gobierno? Porque evidentemente si le dijeron en un momento dado una información y después no era esa, y ya lo ha dicho en 2 ocasiones, ¿quiénes le dieron la información errónea y a qué usted entiende se atribuye esa información errónea que le dieron? So, it comes from PREPA and it's either PREPA. Viene de PREPA, de la autoridad o del fondo de pensiones. No sé quiénes son. Tienen personas que hacen el análisis de cuánto se debe. En diferentes momentos ese análisis ha cambiado. Algo de eso puede estar relacionado con los costos por inflación. No estoy diciendo que hubo un error. Los estimados a veces cambian. Pero los números han cambiado significativamente. Y en 2 ocasiones, como dije, estábamos bajo la presunción de que íbamos a tener fondos hasta mediados del año 2024 y de repente se nos notificó a nosotros y al gobierno a la misma vez, a través de la misma carta que creo que ustedes han visto porque se hizo pública, de que el dinero no iba a alcanzar. Y luego pues comenzamos a actuar rápidamente para asegurarnos de que no fallaran los pagos. Adelante, vocero. Buenas tardes, buenos días. Me gustaría saber el plan fiscal que ustedes presentaron, si distan mucho, poco, regular y en qué partes quizás son diferentes al que sometió el gobierno. Me gustaría saber también acerca de lo que preguntó la representante Mariana Nogales
en términos de la posibilidad de explotación minera, si entendí bien, y qué les impide hablar sobre este tema, y si es algo, ¿verdad?, que se está previendo en un futuro cercano. Me gustaría saber esas dos cosas. I can answer on the fiscal plan issue. Yo puedo contestar el We work asunto del very plan closely fiscal. with the Trabajamos de governor's cerca con el staff, con el personal del gobernador, preparándolo, y está alineado con las prioridades del gobierno. A veces la diferencia tiene que ver con una diferencia en cuántos fondos creemos que está realmente disponible. A veces es cuestión de, todos tenemos unas prioridades de gasto similares cuando se trata de ver cuánto está disponible el año que entra y cuánto va a entrar recurrentemente en los próximos años. Así que pueden haber diferencias en de dónde pensamos, si pensamos que esos recaudos pueden ser de una sola vez, como los de post-pandemia. Eso puede que no se repita, entonces puede que no tengamos ese dinero recurrente en el futuro. En las conversaciones con el gobernador es que podemos revisitar algunas de estas cosas a medida que las cosas se aclaran. Pero, por ejemplo, el dinero para los municipios es lo establecido como prioridad y nosotros reconocemos esa prioridad, y por eso estamos diciendo que reconocemos una prioridad, pero también pues hay cosas que pensamos que los gobiernos municipales pueden hacer. El gobernador tiene una propuesta de la reforma fiscal en la que ha sido bastante público al respecto. Y bueno, nuevamente estamos pensando en que los principios que deben estar en cualquier reforma tributaria o reforma fiscal. Así que hay fondos ahí para hacer reforma de servicio civil y aumentos en la infraestructura de la salud. Y todo esto son cosas en las que estamos alineados con la administración actual. Any other question about mining? Sí, en cuanto a la minería no tengo información específica. Tendríamos que averiguar con ese asunto. Eso puede o puede que no sea algo que en lo que la Junta esté involucrada. Puede que sea una cuestión donde el gobierno tenga la decisión de ver si esto es algo que vamos. Para mí esta es la primera vez que yo escucho de este asunto. Yo no tengo ningún tipo de conocimiento relacionado con esta pregunta sobre la minería. Simplemente no saben del... No, I don't know anything, no. So you don't know about... Sí. Yo nunca había escuchado de esto. Esto no es un problema de confidencialidad. Yo no sé nada sobre este asunto. Esta es la primera vez que yo escucho sobre este tema. Y ya que no sabemos nada, bueno, esto es algo que quizá la jueza Sonia Sotomayor pudiera haber comentado. Eso es lo último que yo escuché, escuché cuando ella puso una nota en un trabajo de cuando... He hablado también de una vez se termine la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, seguramente este año. ¿Cuánto tiempo más ustedes entienden que entonces la Junta se va a quedar? ¿Verdad? Eso, ¿cuánto tiempo ustedes estiman que permanecerán en Puerto Rico? The PROMESA statute is El Estatuto de clearly lays Promesa out claramente establece los requisitos para terminar con la Junta. Son 4 presupuestos consecutivos y presupuestos balanceados y también acceso a mercados de capitales. Esta es, de hecho, la primera condición, el acceso a mercados de capital, y luego tener los 4 presupuestos balanceados sería la segunda. Así que estamos haciendo progreso en cuanto a tener los presupuestos balanceados. Esperamos, no hemos visto los estados financieros auditados todavía. Tenemos un estándar alto para estos presupuestos porque el gobierno está operando a base de efectivo anteriormente, pero hay otros municipios y jurisdicciones que han entrado a quiebra y han salido, y eso es parte de ese requisito. Así que es un requisito estándar al salir de quiebra. Cuando veamos los estados financieros auditados sabremos más. En cuanto a acceso a los mercados, pues eso es algo que también nos estamos enfocando, porque hay que cumplir. Esto no es una condición que la Junta creó. Esto es un requerimiento de los mercados financieros para poder emitir deuda nuevamente.
tener un buen manejo financiero vigente y una agenda financiera sólida en la que está enfocada la Junta para que todas las condiciones existan para que cuando entren los acreedores y miren la información financiera, mira que hay una base financiera sólida, así que se puede superar momentos más difíciles en términos económicos y se han establecido reservas. El gobierno ha colaborado también con eso para esos momentos más difíciles. Así que cuando tengamos los estados financieros auditados, el acceso al mercado es un poco más complicado, pero siempre y cuando el gobierno tome decisiones responsables y se encamine hacia esa salida, nos estamos acercando cada vez más a ese día, ¿verdad? Pero decir ahora mismo un momento específico hasta que tengamos toda esta información que acabo de mencionar es un poco difícil. Muy bien, ¿alguna otra pregunta de las personas que están en línea? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues entonces se concluye la rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias.